Hola, queremos compartir con todos ustedes la carta del apóstol Pablo a los romanos. Queremos irnos muy brevemente, verso a verso. Hoy vamos a ver desde el capítulo 1, del 1 al 7 versículos. Y bueno, un poquito de contexto, esta carta fue escrita por este apóstol Pablo a una comunidad de creyentes en Roma. Y había cierta tensión porque estaba compuesta por judíos y no judíos. Entonces había algunas discrepancias ahí. Entonces Pablo lo que quiere establecer es la doctrina que él recibió, la enseñanza acerca de Jesucristo, lo que es el Evangelio. Y obviamente esto iba a traer una unidad, iba a derribar todas barreras entre unos con otros, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a adentrarnos poco a poco. Aquí está conmigo mi amada esposa, Viri. Vamos a compartir juntos esta palabra tan significativa, que no es de Pablo. Pablo la escribió, pero debemos de tener siempre presente que para nosotros es la palabra de Dios, es decir, revelada por mismo Cristo sentado en el trono. Esas es las palabras de Cristo mismo, pero desde el trono. Entonces son muy relevantes, ¿no? Todas las cartas de los apóstoles son la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿quieres tú leerlo del 1 al 7? Sí, claro. Bueno, también como dice Mauricio, esto que menciona que estas cartas, aunque fueron escritas a una comunidad específica en aquellos tiempos, en este caso a Roma, pues debemos de entender que toda la palabra de Dios es útil para nosotros, uh-huh. Es escrita y dirigida para cada uno de los creyentes. Ya no estamos hablando de un pueblo judío y de un pueblo gentil, sino que estamos hablando del pueblo de Dios que se hizo uno por medio de Jesucristo. Uh-huh. Entonces de ahí la importancia de poner atención. Hacemos bien en poner atención a la palabra de Dios escrita y dirigida para cada uno de los que creemos. En esta carta, pues el autor es el apóstol Pablo, quien se introduce a sí mismo de esta manera. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estás también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén, muy bien, es del 1 al 7. Entonces, quiero comenzar comentando de que Pablo antes se llamaba Saulo, el que escribe esta carta, y muchos de ustedes saben cómo Saulo era perseguidor de la iglesia, y de hecho tenía cartas que le autorizaban llevar presos a los cristianos, y en una ocasión, camino a Damasco, se encuentra con un resplandor que lo tumba al suelo y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Dice: ¿quién eres, Señor? Por primera vez le llama Pablo a Jesús Señor, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces ahí vemos que cambia Jesús, se encuentra con Pablo y le cambia el rumbo completamente. Ahora él se presenta aquí como Pablo, siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, es su Señor. Entonces Pablo, la palabra Pablo, parece ser que él se puso ese nombre por propia revelación. Dios le muestra que su vida había terminado, su vida como humano, viviendo en sus propios razonamientos y sentimientos propios, sin Dios y sin esperanza. Había terminado esa vida para comenzar a vivir una vida nueva, como él mismo lo dice en una de sus cartas: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo natural, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Entonces vemos que esta palabra Pablo significa eso: pausa, cesación, terminación. Su vida como humano, su vida como enemigo de Dios había terminado, para iniciar una vida nueva como siervo de Jesucristo o propiedad de Jesucristo. Entonces es muy interesante esta palabra Pablo
nos revela el llamado también para nosotros a ser siervos de Jesucristo. Dice aquí, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quieres comentar algo? Bueno, aquí a mí me llama la atención porque todos, al igual que Pablo, tenemos un momento en nuestra vida donde Dios nos ha salido al encuentro, donde como decía Mauricio, Pablo, él iba camino a destruir la iglesia, él tenía el permiso de parte de los judíos para ir y acechar a la iglesia de Jesucristo. Y tú y yo pues también estamos en nuestras vidas el día a día, en nuestro rumbo, en nuestro caminar, pero de repente Jesucristo nos sale al encuentro. Amén. Y también se interpone entre nosotros y nuestros asuntos que llevábamos para la destrucción de nuestras propias vidas, porque tú y yo íbamos en un camino donde estábamos pues dirigidos hacia una manera de vivir separados de Dios, sin una conciencia de Él y en un camino para destrucción. Pero somos llamados de veras a encontrarnos con Cristo, y a partir de ahí pues nuestra historia cambia, ¿no? La historia de cada uno de nosotros, así como cambió la historia de Pablo, o sea, de ser un perseguidor de la iglesia, uno que acechaba fuertemente y quería destruir este mensaje, para ser ahora un promulgador y vivir para este mensaje. Y a mí me emociona mucho porque tú y yo pues a veces pensamos, ay, no somos como el apóstol Pablo, pero sí, porque es lo que aquí nos va a explicar el apóstol. Dice que todos somos llamados a la obediencia, a la fe. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando Jesucristo un día llegó a tu vida y Él salió a tu encuentro y Él estorbó tu camino y Él te dio un nuevo camino, una nueva dirección, un nuevo lugar hacia donde dirigirte, una manera nueva de vivir, y ahora somos y pertenecemos a Él. Dejamos de andar en nuestros propios caminos para andar ahora en el camino verdadero que nos lleva siempre a la vida, ¿no? Y eso pues emociona mucho porque hemos entrado al reino de Cristo. Amén. Y a cada uno de nosotros somos tan importantes como lo fue Pablo en su momento, que se dice siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Así tú y yo, sábete lo mismo, que somos siervos de Cristo, llamados a ser mensajeros de Él y apartados para anunciar las buenas noticias de Dios. Amén. Y este mensaje tan preciosísimo que viene de Dios se le llama el Evangelio, por eso dice el Evangelio de Dios, o el mensaje, las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, pero me gusta cómo dice aquí, dice es el Evangelio de Dios, no son las buenas noticias de Pablo ni de ninguna de nosotros. Es de Dios, Dios tiene algo que decirnos a la humanidad y se llama su Evangelio. Y dice, y este mensaje dice que el mismo Dios lo había prometido antes por sus profetas desde en las Santas Escrituras. ¿Y de qué trata este mensaje? Aquí el verso 3 dice acerca de su Hijo. O sea, Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, o sea, él viene de esa genealogía de David, de los judíos, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fíjate, o sea, Dios declaró que ese carpintero de Belén, Jesús de Nazaret, Dios lo señala a él como su unigénito. Este es mi Hijo amado. ¿Y cuál es la declaración más contundente de Dios? Dios lo señaló muchas veces y hasta hizo oír su voz audible. No todos la percibían, pero decía, este es mi Hijo amado. Decían, que hemos oído como un trueno, no escuchaban. Pero Dios estaba siempre declarando, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado. Dios señalando a su Hijo Jesús, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero la declaración más contundente de Dios es cuando lo resucita de los muertos. Por eso dice aquí, Dios declaró a su Hijo, lo declaró con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, el que Jesús haya resucitado es la declaración más contundente y más poderosa de Dios para señalar que este Jesús es el Mesías, el ungido,
el Hijo, el único, el Salvador del mundo, el que Dios ha enviado para todos nosotros, para salvarnos a toda la humanidad. Por eso es la resurrección, la declaración más contundente de Dios. Y dice el verso 5, y por quien recibimos también la gracia y el apostolado. Es decir, no solamente Dios nos salva, pero también no solamente nos salva y nos reconcilia con Él, sino también nos envía. Somos enviados, todos los que somos reconciliados con Dios, también Dios nos establece a nosotros como un puente para los demás, para que también nuestra vida conecte con aquellos que no han oído este mensaje y que puedan también conectar con el mismo Dios con el que conectó Pablo, conectamos ahora nosotros, y mucha gente es conectada a través de nosotros, los que hemos conectado con Dios, ¿no? Entonces vemos cómo así es como se extiende este mensaje por toda la tierra, para la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea, Dios quiere producir en las personas una obediencia directa a la convicción que Él nos da. Ya no hay una obediencia a reglamentos externos, mandamientos escritos en piedra, sino que ahora Dios, cuando escuchamos el Evangelio acerca de Jesucristo como el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él es el que nos va guiando por una santa convicción. Ahora Él nos guía como un silbo apacible dentro de nosotros, que nos va guiando en todo lo que hacemos, a todo lo que a Él le agrada. Es maravilloso porque Dios ha establecido por medio de Jesucristo una relación viva. Siempre decimos, no tenemos una religión, tenemos una relación, y es cierto, una relación donde Dios nos va guiando en nuestro interior por una convicción. Lo que te da convicción, eso sigues. Lo que no te da convicción, no lo sigues. No te da paz, no te da convicción, no lo sigues. Pero lo que te da convicción a partir de esta relación con Dios a través de su Evangelio, tú empiezas a seguir eso, y eso se llama obediencia. Y es algo que Dios nos concede. Pero esta obediencia es por amor de su nombre. Dice, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, o propiedad de Jesucristo. Todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser propiedad de Dios, o santo, gente santa, una nación santa. Gracia y paz para ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo para enfatizar un poquito lo que Mauricio decía, que el Evangelio nos habla acerca de Jesucristo, y eso es bien importante aclarar siempre, que el Evangelio o las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad es hablarnos acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, que fue nombrado o declarado, o sea, que recibió el título, dice, de Hijo de Dios con poder, por medio de la resurrección de los muertos. Y de verdad eso cambia la historia de todas las cosas, porque hay muchos hombres sabios, siempre ha habido sabiduría en este mundo de diferentes maneras, pero solamente hay uno que ha sido declarado y recibido el título de Hijo de Dios, y el Hijo de Dios con poder, y Él demostró ese poder resucitando de entre los muertos, porque Él venció la muerte. Entonces, si Él venció la muerte, Él es quien dice ser. Él es Dios y habitó entre nosotros y anduvo en forma humana, pero Él es el Hijo de Dios declarado con poder. De aquí, por eso así lo introduce Pablo a Jesucristo, y dice, y de Él recibimos este nombramiento ahora cada uno de nosotros. Él fue primero nombrado Hijo de Dios y resucitó de entre los muertos, pero ahora Él nos llama a cada uno y nos da un nombre y nos da un título también de ser llamados hijos suyos, de recibir la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para que obedezcamos a la fe, dice, por todas las naciones. Por eso te decía en un principio que no mires, aquí está una carta dirigida a Roma, pero ahora se ha extendido a todas las naciones. La fe se ha extendido a todas las naciones, ha llegado a ti y a mí a través de un portador de un mensaje,
y que ese mensaje es una persona, porque somos mensajes hablados de parte de Dios. Amén. Exacto. Dice, y para que se extienda la fe a todos los lugares, porque somos de parte de Dios. Hay un mensaje muy bueno que es gracia y paz a todos nosotros. Aleluya. Dios tiene su favor hacia ti y Él quiere que tú entres a esta paz que viene de Él, a esta reconciliación con Él, porque de parte de Dios ya no hay conflicto hacia ti, sino Amén. que hay una aceptación hacia cada uno de nosotros Sí. por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén. Qué hermoso está esto. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Primero,